Graciela Montes nació el 18 de marzo de 1947 en Buenos Aires y se crió en el barrio de Florida. Se recibió de profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires y durante más de 20 años trabajó en el Centro Editor de América Latina. Escribió muchos libros de ficción para niños, cuentos y novelas. Algunos fueron traducidos al italiano, al portugués y al alemán, uno al catalán y uno al griego, y varios recibieron premios importantes. Siempre que puede, contribuye en la formación de grupos y redes solidarias alrededor de la literatura para niños y jóvenes. Aprendí a leer muy chica, sola, no sé, a los 4 años ya leía, y una familia como era antes. Yo soy del año 47, en ese tiempo mis padres, como muchos otros padres, tenían una enorme fe en la lectura. Ellos también leían y y creían en la educación, es decir, todo lo que se gastaba en libros, en educación. Nosotros vivíamos en una casa alquilada, pero no teníamos casa propia, pero biblioteca teníamos, y era muy importante eso, muy valioso. Los sábados a la mañana mi papá iba al kiosco. No sé, yo vivía en el barrio de Florida, en Vicente López, un barrio que no tiene librerías, pero en el kiosco de la estación se vendían libros y me iba a comprar uno todos los sábados, que yo generalmente devoraba ese sábado mismo. Y eso marcó mucho mi vínculo con la lectura. Como escritora empecé muchísimo después. De algún modo uno se nutre, se satura, se llena de lectura, y en algún momento hay que ponerse a escribir. No hay más remedio, ¿eh? Es de tanto leer que después hay que empezar a escribir. Yo trabajaba en el Centro Editor, trabajé muchos años allí, trabajaba corrigiendo pruebas de imprenta y siendo secretaria era secretaria de redacción de Siglo Mundo. Y bueno, en ese momento empezó a salir esta colección de libros para niños que se llamaban Los Cuentos del Chiribitil. Yo tenía una historia, un personaje y una pequeña historia privada, una mitología que habíamos armado con Ricardo, que eran las historias de los sodos, y probé cómo podía ser escribir un cuento para niños en los que me sentía cómoda. Había leído muchos y siempre fue una literatura que me pareció muy atractiva y muy respetable, ¿no? Nunca me pareció una literatura menor, me interesaba. Y bueno, tuve suerte. En realidad no al principio, porque la directora de la colección lo rechazó y me dijo que era un cuento rarísimo y que no se entendía mucho por qué había inventado esos personajes, pero la suerte fue que lo leyó Boris Spivakov y a él sí le gustó mucho y manifestó un entusiasmo tremendo, y el libro se publicó, y cuando se publicó tuvo notas periodísticas, lo que era asombroso para un libro para niños. Y bueno, y esa devolución del lector también significa algo para uno. Así que después fui embarcándome